Como vimos en el video anterior, los estados-nación latinoamericanos no han sido capaces de superar la exclusión histórica de las grandes mayorías indígenas y afrodescendientes. Tampoco han mejorado el bienestar de las poblaciones más pobres. Frente a esto, se desata la violencia, muchos seducidos por el narcotráfico, mientras que otros se ven obligados a migrar de sus propios países. La situación se agrava más con las crisis políticas en América Latina y aún así bajo este panorama se insiste en implementar tanto políticas públicas como inversiones que no logran realmente incorporar a las poblaciones excluidas a través de resultados que consoliden un estado de bienestar eficiente e inclusivo. Veamos esto en el caso de Costa Rica, un país destacado como avanzado en la región. Costa Rica establece su constitución. El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero irónicamente, en este país se tiene 2 décadas de estancamiento de los niveles de pobreza según ingreso y la creciente desigualdad en el reparto de la riqueza, ingresos y poder. El bienestar de todos los habitantes no se ha dado. Hay gente excluida, hay gente que no participa, hay gente que es tratada como perdedora, que no tiene oportunidades y que tampoco se le han dado las facilidades para que genere sus propias capacidades. La forma en cómo se ha organizado la producción en este país no es la que favorece la inclusión social y el mejor reparto de riqueza, generación de capacidades y oportunidades para todas las personas. La modernización del Estado de Costa Rica tiene que ver principalmente con el sistema financiero. Ahí se da lo que tiene que darse. Los mejores salarios del país van para superintendentes, presidencias ejecutivas, juntas directivas, etc. Por otro lado, también es muy moderno, sí, porque se invierte en todas las tecnologías de información y en los equipos necesarios para realizar estas gestiones. Pero esta nueva economía, con algo más del 20% de la ocupación, concentró los beneficios de la política pública y el desarrollo de una institucionalidad moderna, financiada y eficiente, exenta del pago de casi todos los impuestos. El resto de los sectores económicos, casi el 80% de la ocupación, vieron desmantelarse sus políticas de fomento productivo, deteriorarse su porción de institucionalidad. Por lo tanto, existe un alto crecimiento económico mientras que ocurre una profundización o generación de desigualdades sociales y territoriales. Esto, pese a haber sido declarado formalmente en el artículo 50 de la Constitución Política de este país. Pero ¿cómo es eso de crecer económicamente pero sin mayor igualdad? Lo que se ha modernizado no tiene suficientes encadenamientos productivos. Esto no estimula lo suficiente a otros sectores de la economía costarricense. No contrata la fuerza de trabajo existente, sino la más capacitada, que son alrededor de 200,000 personas. Esto es solo un 10% a 12% de personas económicamente activas de este país. En otras palabras, la forma en que se ha organizado la producción costarricense no es la que realmente favorece la distribución equitativa de la riqueza, el poder político, ni genera capacidades para todas las personas. ¿Pero qué tiene que ver esta experiencia costarricense con otros países latinoamericanos? Veamos. Costa Rica y otros países de la región, su visión ideológica en términos de desarrollo y política social se centran en 2 aspectos. 1. Atraer inversiones de capital externo e interno como dinamizadores del desarrollo, dejando de lado otros alcances como el estímulo de la economía local y mano de obra locales. Ejemplo, Intel la trajeron con estímulos de infraestructura y exenciones fiscales, pero sin enmarcarla en una estrategia de activación de la economía local. A diferencia con la política israelí, que generó estas mismas facilidades, pero estableció como condición encadenar el mediano plazo una actividad a la economía local, generando mayor bienestar para todas las personas. 2. Ven la política social como un gasto, que deberá evitar la inestabilidad y el riesgo social que significan las personas excluidas.
En el siguiente video veremos la visión ideológica en las políticas sociales para superar la pobreza y la exclusión para con poblaciones vulnerables e históricamente marginadas. Empecé a entender que la pobreza sencillamente es un asunto de la mente. Debates of our time is about how much of your money should be spent by the state and how much you should keep to spend on your family. Is one of the most misused words. We speak of free education. Education isn't free, it costs money. So far as poverty is concerned, there has never in history been a more effective machine for eliminating poverty than the free enterprise system and the free market. Una de las cosas más tristes es que muchos niños cuyos padres reciben ayuda del gobierno terminarán cobrando beneficios para desempleados cuando crezcan. First of all, the government doesn't have any responsibility. People have responsibility. This building doesn't have responsibility. You and I have responsibility. People have responsibility. Para explicar la pobreza, la exclusión social, hay que tener claro cuáles son los procesos de acumulación. ¿Y qué es la acumulación? La circunstancia de que en todo grupo político, social, económico, político, social, humano, que actúa conjuntamente en el proceso de producción, sean cuales sean las formas de ese proceso de producción, hay un sector que acumula más que la mayoría. Todo esto se agudiza con las políticas neoliberales que asoman hace 40, 50 años y que convierten a las políticas públicas, por una parte, en una copia de lo que se ha hecho en el mundo desarrollado y por otra parte, la política social que pretende equilibrar las relaciones entre los sectores excluidos de toda la vida, ¿verdad? Y el resto de la sociedad, no funcionan o tienen un alcance limitado. ¿Por qué? Porque tienen una concepción que limita considerablemente su alcance, es una concepción ideológica. Ellos parten de que la gente que está excluida, es decir, los pobres, son perdedores. No lo ven como grupo social, sino lo ven como personas individuales que están en esa posición por su falta de iniciativa, por su pasividad, por su falta de talento, ¿verdad? Entonces, aparte de que hay una parte de estos excluidos que tienen que recibir asistencia porque ya no tienen capacidades físicas de trabajo, hay una parte que sí puede trabajar. Ellos dicen, si liberamos las fuerzas económicas al mercado, se va a producir tanto bienestar que los sectores de la sociedad que van a quedar excluidos, entre comillas, de ese proceso, se van a beneficiar por lo que ellos llaman el efecto de derrame. O sea, que hay tanto bienestar que se va a derramar sobre la totalidad de la sociedad ese bienestar.
En los lugares donde se ha aplicado el neoliberalismo eso nunca ha sucedido. Desde esta perspectiva neoliberal, la política social es vista como gasto, como una actividad que hay que realizar para mantener la estabilidad social, para impedir que la gente se subleve. Porque en el fondo el neoliberalismo lo que requiere es más mercado, más mercado, más mercado y menos Estado. Porque el Estado estorba ese proceso de acumulación. Cuando intentan resolver los problemas de ellos, los intentan hacer desde la visión institucional. Como la gente son perdedores, hay que hacerles las cosas. Y se la tienen que hacer funcionarios, conocedores de la actividad, ¿verdad? No se cree mucho en la gente, son individuos poco capaces, que no van a llegar muy lejos en todo caso, ¿verdad? Y tiene un problema esta visión, y es que de arranque desconoce el carácter gremial que tienen los seres humanos y asociativos, y los intereses de grupos y comunidades. Ellos los ven como individuos, ¿verdad? Y su acción es sobre individuos atomizados. Todo esto desde una estructura centralizada, ¿verdad? Y que carece de instancias efectivas de planeamiento regional y local, que todo viene desde arriba. Y no hay articulación a nivel local y regional de estas cosas, ni se involucra a la gente en esto, ¿verdad? Descarta en este sentido la integración y participación autónoma de las comunidades en la solución de sus problemas. Esto es una cosa que tienen que hacer los que saben, ¿verdad? Desde arriba, para eso tienen las instituciones, para eso tienen los profesionales, y no la gente de abajo. Costa Rica y Uruguay a principios del siglo XX tenían un 20% de pobreza en general. Mientras que Costa Rica hoy en día mantiene ese porcentaje, incluso ha subido un poco por las coyunturas. En Uruguay ese porcentaje disminuyó al 7% y la pobreza extrema prácticamente se eliminó. Y todo esto ha sucedido en un proceso en que los ingresos del país como tal, y como promedio cada uno de los habitantes del país somos más ricos, pero la distribución del ingreso ha venido siendo cada vez más desigual, de tal manera que el 80% de la población económicamente activa o está estancada o está retrocediendo, perdiendo oportunidades, creciendo la pobreza, afectando las zonas fronterizas y costeras especialmente. De tal manera que ahí, en esa afectación, se ha venido posicionando el narcotráfico, que cada vez es más fuerte, porque como hay control de los mares y del aire por parte de la flota norteamericana, la pasada por tierra es fundamental, y han venido posicionándose. Y no solamente posicionándose en las zonas, sino lo que es peor, penetrando poderes locales y con su dinero penetrando la clase política. Están penetrando el país, ¿verdad? Mientras que nosotros seguimos inertes frente a esta situación.